Bienvenidos a nuestro curso de programación, en donde en este video vamos a ver la implementación de una aplicación para optimizar tiempos en un problema en particular. Este problema en particular va a estar enfocado a calcular la cantidad de ladrillos para un metro cuadrado. Este es un problema que es muy común que utilicemos en el sector de la construcción. Y lo que queremos hacer o generar es una función que me permita calcular la cantidad de n metros cuadrados, ¿verdad? La cantidad de ladrillos de n metros cuadrados. Entonces, para eso vamos a empezar introduciendo que es necesario calcular primero las cantidades para un metro cuadrado, y a partir de ahí podemos calcular las cantidades necesarias para determinados n metros cuadrados. Muy bien. Entonces, aquí estoy simulando lo que es la estructura de un muro, o por lo menos más o menos el acomodo que lleva un muro de metro cuadrado. Estos que están aquí, estos pequeños rectangulitos, simulan los ladrillos, y por ahí, si se fijan, pues hay una separación entre ellos, que es la separación o junta que conocemos nosotros, que va rellena con mortero, ¿sí? Entonces, es necesario que conozcamos que este acomodo lleva un traslape. Ese traslape, vamos a buscar el color gris por aquí. Ese traslape se utiliza para evitar fallas en los muros, fallas por cortante o fallas por carga. Y si se fijan, este ladrillo de aquí está traslapado con este de aquí y con este de acá, y así sucesivamente todos llevan un traslado. Entonces, debemos conocer varias variables en este problema. Una de ellas, una de esas variables importantes, pues son las dimensiones que vamos a estar utilizando. Entonces, aquí vamos a tener dimensiones, y las dimensiones nos van a ser algunas variables que vamos a necesitar para poder generar este pequeño programita, ¿sí? Entonces, ¿qué dimensiones tengo? Bueno, pues tengo el ancho del ladrillo, el largo y el peralte, ¿sí? El peralte o el espesor. Ahora, es importante que establezcamos desde un inicio para qué tipo de muro vamos a hacer esta cuantificación, ¿sí? Si nosotros estamos colocados aquí de frente hacia el ladrillo, nuestro punto de observación es este. Bueno, pues en realidad este es el muro, el tipo de muro más común que podemos encontrar, y se conoce como el muro a tizón o al hilo, ¿sí? Ese muro de tizón o al hilo, su acomodo es este que tenemos por acá, este acomodo de aquí, en donde de esas tres dimensiones solamente me van a interesar dos. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Es esta dimensión de aquí, que es el peralte, y es esta dimensión de acá, que es el largo. Muy bien. Entonces, yo ya tengo dos variables que voy a asignar al programa, que se llaman largo y vamos a ponerle espesor. Largo y espesor. Bueno, vamos a ponerlo así, como en forma de lista. Tenemos largo, tenemos el espesor, y ¿qué más está involucrado en esta parte? Tenemos involucrado lo que es, aparte del largo y aparte del espesor, si me voy en el sentido horizontal, es decir, en el sentido de las X, voy a tener estas pequeñas longitudes, ¿sí? Estas pequeñas longitudes que van a ser la separación de la junta, ¿sí? Entonces, esa separación de la junta es otra variable. Separación de junta.
separación de la junta. Y esa variable pues la vamos a considerar uniforme, la vamos a considerar que siempre vamos a tener la misma separación. De antemano sabemos que es imposible tener la misma separación de junta en la misma separación en una cantidad determinada de metros cuadrados. Es imposible controlar eso, pero podemos dar un valor aproximado. Entonces, ese valor aproximado, pues lo vamos a utilizar para asignárselo a la variable de la separación de junta. Muy bien, entonces, observen que de aquí ya estamos determinando que voy a ocupar el largo, que voy a ocupar el espesor y que voy a ocupar la separación de junta. Esta separación de junta va a ser tanto igual para horizontal como para vertical, porque también lo tenemos aquí. Ahorita solamente vamos a hacer el cálculo para la parte de la separación, el cálculo de la cantidad de ladrillos en un metro cuadrado. No vamos a calcular la cantidad de arena, ¿sí? Entonces, ni cantidad de mortero. Es decir, no vamos a calcular la cantidad de la mezcla. Simplemente vamos a calcular la cantidad de ladrillos. Una función, vamos a generar una función que nos haga ese cálculo. Muy bien. Y esto pues en orden de seguir implementando y comprendiendo la parte de cómo generar funciones apoyándonos en este caso de MATLAB o Octave, según sea la versión que hayan instalado para continuar con este curso. Muy bien. Entonces, vamos a decir que de un metro cuadrado, pues un metro son 100 centímetros. Y un metro cuadrado son 100 centímetros por 100 centímetros. Para la parte horizontal, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir 100 centímetros entre lo que va a medir, me para otro color, lo que va a medir mi tabique y le voy a sumar la junta. O sea, mi L total va a ser la longitud del tabique más la separación de la junta. La separación de la junta en X, ¿sí? Este valorcito de aquí. A eso lo vamos a conocer como L igual a L más la separación de la junta en X, ¿sale? Entonces 100 yo lo voy a dividir entre L más la separación de la junta en X. Y eso me va a dar la cantidad de ladrillos. Bueno, voy a escribirlo más despegadito, de ladrillos en X. Y hacia abajo, la operación que vamos a hacer es que vamos a tener 100 entre la longitud más la cantidad o la separación. Bueno, eso vamos a verlo por aquí. Sería la longitud más la separación, pero ahora en Y. Separación, ese es, bueno, y ese no es la longitud, esta más bien va a ser el espesor. El espesor más la separación en Y. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el espesor y aquí tenemos una separación. Y esta la vamos a llamar separación en Y. Para fines prácticos manejamos en un inicio que la separación de junta SPX va a ser igual a la separación de junta en Y. O sea, si yo propongo que la separación de junta sea de 2 centímetros y medio, va a ser tanto horizontal como vertical, ¿sabe? Entonces, bajo ese principio, pues la separación de junta en Y y en X pues es la misma, entonces lo dejamos así. Y eso lo que vamos a usar es que vamos a tener cantidad de ladrillos en Y. Entonces, la cantidad de ladrillos total
cantidad de ladrillos total va a ser igual a la cantidad en X por la cantidad en Y, que son estas variables de aquí, esas dos, ¿sí? Cantidad en X y cantidad en Y. Y eso nos va a dar la cantidad total. Vamos a hacerlo, vean, primero inicialmente lo estoy manejando como, lo estoy dejando en términos de variables. Estoy manejando una E, estoy manejando una SP, una L, ¿sí? Lo estoy manejando así. Entonces, lo estoy manejando así porque lo que yo quiero generar es una función en donde esas variables van a estar cambiando, no van a ser constantes. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo nos quedaría esto. Supongamos que vamos a construir ese muro a tizón o al hilo, por aquí se me fue la O. Vamos a construir ese pequeño muro de 1 metro por 1 metro. Entonces, la cantidad de tabiques que vamos a necesitar se calcula de la siguiente manera. Tenemos 100 centímetros. Para eso, antes de esto, hay que conocer las dimensiones del tabique. Vamos a proponer algo. Pues, proponiendo dimensiones. Proponiendo dimensiones. El largo va a ser igual a, vamos a proponer un largo de 26 centímetros. Y vamos a poner un espesor, vamos a llamarlo E, un peralte de 6 centímetros. Y una separación de junta, vamos a conocerla como S, es igual a 2.5 centímetros. Algo que me gustaría aclarar aquí en esta parte es que se supone, o pues es bien, está establecido que las medidas estándar, por lo menos aquí en México, para un ladrillo son las medidas de 7, 14 y 28. 7, 14 y 28, es decir, 7 centímetros de espesor, 14 centímetros de ancho y 28 centímetros de largo. Cada uno de ellos representa una relación 1 a 2. Entonces, 14 pues es el doble de 7 y 28 es el doble de 14. Se respeta esa relación ancho-espesor. Y ancho-espesor 1 a 2. Pero también es conocido para los practicantes del sector de la construcción que en campo esas dimensiones de tabiques es muy raro encontrarlas, es muy difícil encontrarlas. Entonces, pues la longitud de 28 centímetros la andamos encontrando con una longitud de 26, el espesor lo andamos encontrando de 6 y el ancho pues lo andamos encontrando a veces de 12, ¿sí? Entonces por eso vamos a dejar esas variables L y E como variables para que podamos nosotros al momento de hacer nuestro cálculo, bueno, pues tomar las dimensiones del tabique, calcular la media y utilizar la media para hacer o utilizar esta función. Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a decir que tenemos 100 centímetros entre 26 más 2.5, ¿sí? Esto nos va a dar igual a, bueno, vamos a quitarle ahorita las unidades, vamos a dejarlo así, como 100 entre 26 más 2.5 son 28.5. Muy bien, y esto nos da 3.5087. Así. Y nos vamos a la siguiente, que es 100 entre el espesor, que vale 6, más 2.5. Y esto va a ser igual a 100 entre 8.5. Esto nos da 11.7647. Muy bien, entonces
Pues a esta variable dijimos que le vamos a llamar como cantidad en X y esta dijimos que le vamos a llamar como cantidad en Y. Entonces vamos a poner cantidad total, cantidad total va a ser igual a cantidad en X por la cantidad en Y. Esto va a ser igual a 11.7647 11.7647 por 3.50877 y eso nos da la cantidad de 41.279,6. Esa es la cantidad total que yo necesitaría para construir un metro cuadrado de tabiques por utilizando o teniendo estas dimensiones, siendo muy riguroso utilizando esas dimensiones. Ahora bien, sabemos que siempre se va a considerar un factor de desperdicio. Entonces voy a generar una variable más. Y esa variable más vamos a ponerla como factor de desperdicio. Factor de desperdicio. Ese factor de desperdicio pues es variable y no hay una regla para decir utiliza un 5, utiliza un 10, utiliza un 15. Eso va a estar en función de tu expertise que tengas acerca de la construcción de este tipo de estructuras, el expertise que tengas con el conocimiento de cómo es el desempeño de tus trabajadores. Puede ser que tu trabajador ahorre mucho material, es decir, no tenga desperdicio, no, a lo mucho desperdicio uno o dos tabiques, entonces eso es algo muy variable. Yo en lo particular puedo hacer la sugerencia de que el factor de desperdicio oscila alrededor entre el 10 y el 15%, ¿sí? Pero para eso pues sabemos que este factor de desperdicio va a ser una variable más. Entonces, observen ya cuántas variables llevamos. Factor de desperdicio, largo, espesor y separación de junta. Entonces, ese factor de desperdicio pues vamos a dejarlo como el 10%. Ahorita vamos a dejarlo en el 10% para este ejemplo numérico. Entonces, vamos a decir que la cantidad total, esa cantidad total va a ser igual a, eh, vamos a poner la cantidad total 1, guión bajo 1. Va a ser igual a la cantidad total por ese 10%. Por ese 10%. Pero ¿cómo escribo esto de tal manera que, que esto quede como una variable? Bueno, entonces vamos a llamar al factor de desperdicio, vamos a llamarlo F. FD. FD va a ser igual a factor de desperdicio. Muy bien, entonces mi cantidad total la voy a multiplicar por FD. Pero para que esté en porcentaje, lo voy a dividir entre 100. ¿Sí? O sea, para cuando yo escriba mi factor de desperdicio, yo escriba en función del porcentaje. Es decir, que si meto el 10 y lo divido entre 100, pues esto me va a dar 0.1. Entonces ese 0.1 multiplicado por la cantidad total, entonces sería que mi cantidad total, que es la que tenemos con un valor de 41.2796, lo dividimos, perdón, lo multiplicamos por 0.1, es 4.12796, ese es el 10% de 41. Y aquí vamos a mover esto del factor de desperdicio, vamos a ponerlo por acá, donde no nos estorbe, aquí. Y aquí le ponemos más
la cantidad bajo total. Entonces, ya tenemos lo que va a ser el porcentaje de la cantidad, el porcentaje añadido a la cantidad total. Entonces, ahora sí esa cantidad total 1 la podemos, también la pueden llamar como cantidad total final o definitiva, algo así, ¿no? Yo le puse guión 1. Entonces aquí vamos a tener que eso por el 10% entre 100 nos da 4.12796, ¿sí? Y más la cantidad que tenemos de 41.2796. Entonces, al hacer esa sumatoria, 1.796, tenemos que la cantidad total 1 es igual a 45.40.756. Y así tenemos el resultado para la cantidad total de ladrillos para un metro cuadrado. Ahora, una vez que estas son las cantidades para un metro cuadrado. Si quisiéramos calcularlo para n metros cuadrados, pues tendríamos que meter otra variable. Y esa variable va a ser n. N va a ser igual a la cantidad deseada inicialmente. Cantidad deseada de metros cuadrados. ¿Sí? Entonces vamos a contar todas las variables. Tenemos una, factor de desperdicio, son 2. Tenemos largo, espesor y separación de junta, son 3, son 5 variables. Vamos a generar una función con 5 variables que nos repita y nos optimice este proceso para poder generar ese resultado deseado. Entonces, antes de nosotros empezar a hacer algún programa, primero es necesario y es fundamental conocer todas las variables que intervienen en ese programa, conocer qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que necesitamos introducir, hacia dónde queremos llegar y el resultado que deseamos obtener. Entonces, conociendo eso, esas son como las bases necesarias para poder generar un pequeño programa o una función en este caso, que va a ser el MATLAB, que nos permite calcular en este caso estos materiales. Ahora pues vamos a programar todos estos pasos en una función y nos vemos en el siguiente video.